Muy buenos días, hermanos, hermanas, saludándoles como siempre en el amor de Cristo Jesús. Oramos que se encuentren bendecidos, en buena salud, gozando con la familia. Y siempre le damos gracias a Dios por ustedes, en verdad, porque es un tremendo gozo y además un privilegio enorme poder considerar que Dios, a través de los diferentes países, está haciendo una obra maravillosa, en verdad, que está trabajando en corazones de hombres y mujeres y que lo podemos ver en la manera en que, en alguna forma, nuestro testimonio hace la diferencia con las personas más cercanas a nosotros, tal vez. Puede ser en la casa, con la familia, en la escuela, donde sea, pero ya estamos en alguna manera siendo conocidos por nuestra fe. Lo sé porque escucho de los comentarios, escucho de las oraciones y todo lo que Dios está haciendo, y porque obviamente el trabajo que Dios hace en la vida del cristiano, en la vida del creyente, es un trabajo que es totalmente la obra del Espíritu Santo. Es algo que no se puede explicar de forma convencional. No hay una manera de decir, esta persona es así porque hizo esto, este hombre, esta mujer se portan de esta manera porque esto. No. Usted y la mayoría de ustedes, y ese es el gozo de la vida cristiana, la mayoría de ustedes, sin temor a equivocarme, habrán escuchado de alguien que diga, estas personas parece como que si nada les preocupa, siempre son positivos, siempre van adelante, siempre no reniegan, no maldicen, no maltratan, no pelean, no se vengan, porque es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es una manera en que el Espíritu de Dios, de manera sobrenatural, obra en nosotros y a través de nosotros, ayudándonos a enfrentar las cosas de la vida con una perspectiva distinta. Eso es lo que hace la diferencia. El mismo mundo, sí, los mismos problemas económicos, los mismos problemas de salud, las mismas necesidades, las mismas desavenencias. Y sin embargo, el creyente tiene una manera distinta de ver las cosas. Entonces, todo eso redundando en el sentido de le pertenecemos a Dios. Y porque somos suyos, Él cuida de nosotros, nos provee, nos protege. Él planea nuestro caminar. Espero que estemos completamente de acuerdo en eso. Dios planea nuestro caminar. Nosotros no hacemos planes y le pedimos a Dios que los bendiga. No. Nosotros estamos pidiendo a Dios que nos abra los ojos y nos dé la sabiduría y nos dé la obediencia y nos dé la humildad de seguir a donde Él nos guía, de hacer lo que Él nos llama y de tener lo que Él nos da y de tampoco no tener lo que no Él quiere que tengamos. Estamos bien en eso. Entonces, en eso ya, hermanos, considérenlo, es una bendición la vida cristiana. Creo que en estos tiempos en que vivimos, no solamente aquí en los Estados Unidos, en todas partes del mundo, donde quiera que usted está, que nos está escuchando, las condiciones son similares. Distintas monedas, distintos lenguajes. Sin embargo, es la misma problemática que nos afecta aquí, afecta a ustedes, en China, en donde sea. La problemática mundial es común a todos. Y eso es, por seguro sabemos que la maldad se ha multiplicado. Y también, tristemente aceptarlo, el amor de muchos se está enfriando. Entonces, por eso, hermanos, de verdad, les doy las gracias por su fidelidad y le doy más que nada las gracias a Dios por su favor, por su gracia, por su misericordia. Porque en verdad somos muy bendecidos. Amado Dios, en el nombre de Jesús, Señor, le damos gracias esta mañana por su presencia con nosotros, Señor. Continuamente, usted trae a nuestra mente las cosas que ha hecho por nosotros, Señor. Nuestra salvación, el cambiar nuestra mente, los deseos de nuestro corazón, el darnos esperanza, el darnos la fe para creer lo que es imposible,
la visión que nos hace ver lo que es invisible. Le damos gracias, Señor, por su paciencia, por su plan, por la provisión constante de todo lo que necesitamos y más. Tenemos no solamente para lo que necesitamos, sino para darle al que necesita. Gracias, pues, Dios, por todo lo que usted hace. Así que, Señor, ahora abrimos nuestra Biblia de regreso en Hebreos y, Señor, por favor, háblenos y enséñenos. Ayúdenos a vivir la vida con esta plena confianza de que sabemos que estamos en Cristo y de ahí no hay nada ni nadie que nos pueda arrebatar. Háblenos, pues, Padre, por favor, se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La última vez que estuvimos en Hebreos, examinamos los versos 19 al 25. Y hablamos, es un pasaje bastante hermoso, en verdad bastante hermoso. Verso 19, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo. Y hablamos acerca de lo que es la sangre de Cristo y todas estas cosas que hemos estado estudiando a través del libro de Hebreos. Arribamos entonces de esta manera al verso 26. Hoy solamente les voy a dar una breve introducción a lo que viene, porque este pasaje del versos 26 al 31 constituye la cuarta advertencia en el libro de Hebreos. Cuando lleguemos a la quinta, les voy a dar todas de manera, porque no son independientes. Estas advertencias a través del libro de Hebreos se han ido complementando una sobre la otra, sobre la otra, sobre la otra, y vamos a ver que al final de todo, las advertencias en el libro de Hebreos es para permanecer firmes en la fe, para seguir creciendo, para no volvernos atrás, para no tomar por menos el sacrificio de Cristo Jesús, para no pisotear la obra redentora de Cristo Jesús, para no menospreciar su sangre preciosa, para no resistir la obra del Espíritu que nos está llevando en esta etapa de madurez. Hebreos trata con un problema específicamente en la vida del cristiano, y eso es la necesidad de avanzar en la madurez y de no tomar decisiones que nos hagan volver a algo que no tiene sentido, que no nos hagan huir de las dificultades cuando nos encontramos en desaveniencia. Lo más rápido que pensamos es ¿cómo me salgo de esta? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y qué debo hacer para huir de esta situación? Y sin embargo se nos olvida que muchas veces estas cosas son cosas que Dios está usando para moldear nuestro carácter. Usted y yo debemos tener claro, hermano, hermana, el problema es de que la iglesia cristiana ha corrompido, ha contaminado tanto el mensaje de la palabra de Dios, que nos han hecho pensar, no aquí en la iglesia, no en nuestro compañerismo de iglesias, pero la iglesia en términos generales. Es triste entrar a una iglesia y escuchar que clama y reclama y pide y recibe y sea específico y Dios te ama y tu mejor vida ahora y una vida con propósito y todas estas incongruencias, estas obscenidades que a veces dicen estos pastores, falsos maestros, pues lamentablemente, acerca de lo que es la vida cristiana, y presentan a un Dios que es el genio en la botella, y donde usted como cristiano tiene todo el derecho de clamar y reclamar lo que usted quiere y sea específico. ¿Quiere un carro? Pídalo, el color, el tamaño, el año, el modelo. Porque Dios es el dueño de todo el oro y toda la plata, y Dios no va a dejar sin bendición a sus hijos. Ustedes son vencedores y ustedes pueden pedir lo que... Es una serie de groserías que le han corrompido y le han contaminado la manera real de relacionarse el cristiano con un Dios que es santo. Una y otra y otra y otra y otra, denominación tras denominación, corrompiendo lo que es la esencia de la verdad, de la palabra absoluta de Dios. Entonces Hebreos está batallando con ese sentir, con esa manera de entender las cosas. El escritor de Hebreos está demasiadamente preocupado porque sus lectores, su audiencia, están a riesgo, y algunos ya, no todos, pero algunos ya han vuelto atrás.
Y la cosa insensata que han cometido es de venir de un sistema religioso que, porque era muy bueno, fue instituido por Dios, fue diseñado por Dios, pero tenía un propósito limitado, tenía un alcance limitado también, y tenía un tiempo de duración que era limitado también. Y sin embargo, ahora los hebreos, que en algún momento escucharon el Evangelio, que vinieron a una relación íntima con Dios por medio de la fe, eso le sucede a ustedes, eso me sucede a mí, nos sucede a todos. En algún momento recibimos el Evangelio y lo escuchamos y sabíamos que teníamos en ese momento la necesidad de una vida mejor, la necesidad de ser libres. Leí esta ilustración y la usé para un memorial, una celebración de vida de una hermana que a los 82 años falleció. No tiene mucho tiempo. Y la hermana le encantaba cantar alabanzas a Dios. Era parte de un coro de hombres y mujeres que por muchos años formaron parte de este coro, solamente cantando himnos y cantos al Señor. Donde quiera que podían, a los asilos de ancianos, a lugares así iban y con gozo cantan al Señor. Todavía lo hacen. Esta hermana era miembro de ese grupo. Y le encantaba hacer esto para el Señor. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, pero siempre fue fiel al Señor. Fue maestra por 37 años en una sola escuela. Entonces recientemente falleció y entonces me dijeron que por favor, obviamente que oficiara un mensaje para traer algo de consuelo a la gente, a los amigos. Por supuesto que sí, es un honor para uno servir de esa manera. Preguntando con aquellos que eran más cercanos a ella, les dije, cuéntenme de su vida, porque yo solamente la conocía así por términos generales, pero cuéntenme de ella. Y me dijeron que hay un canto que acá en los Estados Unidos se canta mucho y habla acerca de un día de estos volaré, una de estas mañanas volaré a la presencia de Dios. Habla de volar, pues. Y luego me dijeron que uno de sus versos favoritos era en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, y donde Dios dice, ¿acaso no vales tú más que uno de estos pajarillos? Entonces me recordé de esta ilustración que había leído no hace mucho tiempo atrás y le preguntaba a Dios, ¿cómo puedes conectar esta ilustración con la situación de la hermana? Y Dios en alguna manera me mostró esto de manera, pero tan vívida, una manera tan única, tan hermosa de verdad. La historia de un niño que jugando por ahí, esto es en un pueblo muy pequeño, jugando por ahí un niño encontró estos 3 pajaritos, chiquititos, apenas no estaban ni completamente emplumados. Obviamente no sabían volar. Él los encontró y los trajo, los puso en una caja de zapatos. Y allí andaba jugando con ellos y pasó este hombre ya mayor y lo vio y le dijo, amigo, ¿qué tienes ahí? Y dijo, no, señor, mire, son unos pajaritos que encontré por allí en el campo. Muéstramelos. Y le abrió, dijo, pero no se van a volar. No, todavía no vuelan, no. Dijo, oh, qué bonitos. Oye, amiguito, ¿y qué si te doy unas monedas? Me los vendes, me los das. No, señor, eso no sería justo, ¿sabe? Porque estos animalitos, pues no son bonitos de verdad. Ni cantan bonito, ni nada. Es más, así como están, ni siquiera vuelan. No hacen nada, no sirven para nada. Y no, pues sería injusto que usted me dé dinero por ellos si estos no sirven para nada. El hombre le dijo, de todos modos, amiguito, yo quisiera comprarte esos 3 pajarillos. Véndemelos y yo me encargo de ellos. No, pues la verdad no se me hace justo, señor. Bueno, a la larga lo convenció y le dio por ahí un par de monedas y el hombre se llevó esa caja de zapatos con estos 3 pajarillos. Los llevó a su casa, los alimentó, los cuidó por algún tiempo. Hasta que ya crecieron y se dio cuenta que ya estaban en un tiempo donde podían volar. De hecho, volaban ahí dentro de la casa. En una buena mañana, el hombre se levantó muy temprano, como lo hacía siempre. Fue a hacer su café, recorrió la cortina, abrió la ventana, sacó la pequeña jaulita donde los llevaba en la noche para dormir y abrió la puertecita ahí
y dejó que los pajarillos volaran. Y se fueron. El hombre estaba feliz porque había liberado estos 3 pajarillos. De verdad, feliz. Pasó todo el día contento porque había hecho lo que quería desde el principio, era liberar a estos 3 animalitos. El niño parece que había dicho, en un día de estos se los voy a dar de comer a mi gato y para eso solamente sirven. Entonces, ahora que el hombre los soltó y volaron y se fueron, estaba feliz, encantado de la vida. A la mañana siguiente el hombre se levantó, recorrió la cortina de su ventana, abrió la ventana y al abrir la ventana, para su sorpresa, escuchó el canto dulce de estos 3 pajarillos, o de unos pajarillos sin saber que eran estos 3. Escuchó la melodía dulce que venía de esos 3 pajarillos y se quedó meditando, salió por la puerta, fue a donde estaban esos arbustos ahí, y ahí estaban, en efecto, los 3 pajarillos, uno así junto al otro, cantando, y este bonito ruido, esta melodía hermosa que salía de estos animalitos. El hombre se quedó ahí, pero súper agradecido y súper emocionado, no podía contener las lágrimas. Pero ahí no fue el fin. A la mañana siguiente lo mismo, de tal manera que era el gozo de este hombre levantarse, abrir la ventana y escuchar el canto de estos pajarillos. Y lo hicieron todos los días hasta que el hombre murió. Y después nadie sabe más de ellos. Pero ¿cuál es el punto de la historia? El punto de la historia, ¿viste? Es que este hombre tenía un corazón piadoso y sabía que había algo mejor para la vida de estos pajarillos y que no se detuvo para tratar de no solamente traerlos consigo, cuidarlos, protegerlos, alimentarlos, hacer todo lo necesario para que crecieran y fueran lo que Dios intentó que fueran desde que los creó. Y en el momento oportuno, cuando ya era el tiempo, no antes, no después, los dejó libres. Y todo parece que estos animalitos entendieron, estos pajarillos entendieron muy bien lo que había sucedido. Y en agradecimiento, si le podemos poner de esa manera, en agradecimiento, regresaban todos los días a cantar con gratitud en sus pequeños corazones y alegrar la vida de aquel que les dio la libertad. Compartiendo entonces en el memorial de nuestra hermana, la celebración de vida de nuestra hermana, yo le decía a la iglesia, ¿acaso no es eso lo que sucedió con nuestra hermana? Que en algún momento de su vida, Dios, con un corazón tan compasivo y bondadoso, vino y pagó para que fuese redimida. No con oro, no con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y una vez que fue redimida, la trajo con él, la cuidó, le proveyó, la protegió, la fortaleció y la cuidó por 82 años. Hasta que una buena mañana le abrió la puerta de esta prisión en la que vivimos en este mundo. Y le dijo, vuela y vete a casa. Y lo hizo. Y se fue. Voló alto, muy alto. Voló a casa. Y le decía a la iglesia, imaginen esta escena. Y llegó a casa y se plantó cara a cara con aquel que la hizo libre. Y con agradecimiento en su corazón le cantará el resto de la eternidad. La vida cristiana tenemos que entenderla, a veces salir de nuestra esfera, que puede ser muy estrecha o puede ser muy amplia.
salir de esa atmósfera que a veces nos ahoga, que a veces nos asfixia. Y por un momento ver la vida desde la perspectiva de Dios, que es hermosa en verdad. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Nada más, como digo, les voy a dar una introducción a lo que es este tema. Esta es la cuarta advertencia. Y la advertencia tiene que ver con el hecho de estos hebreos, estos creyentes hebreos estaban a punto de cometer un error, pero gravísimo. Y eso era volverse a un sistema religioso de sacrificios que ya es obsoleto. O tal vez es correcto, ya, no es obsoleto, es obsoleto, perdón. Entonces, dice el verso 26 de Hebreos 10, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Este es uno de los versos más aterrorizantes para mucha gente, porque el verso 27 dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¡Wow! Y la pregunta que siempre salta de estos dos versos es, ¿estoy en peligro de perder la salvación? Y mucha gente está bajo ese estigma, bajo esa amenaza, bajo esa constante carga de poder discernir, ¿estoy a punto de perder la salvación? Porque si pecaremos voluntariamente, ¿qué significa pecar voluntariamente? Bueno, ahora les digo lo que significa. Pero ¿acaso Hebreos 10:26 nos está diciendo que si pecaremos voluntariamente, vamos a perder la salvación? Sí, porque aquí dice que lo único que queda es juicio y hervor de fuego. Y parece ser que siempre que hablamos de fuego, lo hacemos sinónimo de juicio y eso es perdición en el infierno. Cuando no necesariamente es eso. ¿Y qué pasa? ¿Por qué mucha gente se confunde con esto? La gente se confunde con esto porque pues están ignorando el contexto inmediato de lo que el escritor de Hebreos está diciendo. Por eso repito, solamente quiero hacer un repaso para que estemos como navajita cuando tomemos todo el pasaje entero, porque es un pasaje hermoso. Lejos de creer que este es uno de los pasajes más aterradores yo no estoy de acuerdo con eso. Yo considero que este es uno de los pasajes más hermosos. Porque después de versos 26 al 31 viene una hermosa exhortación cargada de tantas cosas hermosas que Dios ya hizo por nosotros. Pero lo que nos ocupa es el verso 26. ¿Estoy en peligro de perder la salvación entonces? ¿Acaso Hebreos 10:26 me enseña que puedo perder la salvación? Tres cosas, ahí les va, para los que están tomando notas. Número 1, tres cosas que debemos definir en el contexto inmediato de estos versos. Número 1, estamos hablando de creyentes. Estas tres cosas se las voy a desarrollar ahorita con más calma. Pero esto debemos tener desde ya como principios para no equivocarnos y para tomar las cosas en contexto. 1, estamos hablando de creyentes. Esto no es un capítulo que trate con el inconverso, con la gente del mundo. Estamos hablando de creyentes. 2, hablamos de aquellos que siendo creyentes se han apartado del caminar de fe. No es que se han completamente dejado de ser creyentes, se apartaron. ¿Y por qué se apartaron? Bueno, se apartaron porque estaban bajo severa persecución. Y como último recurso para mejorar su condición y la constante amenaza de muerte que estaba pendiendo sobre ellos, se volvieron al sistema que los estaba persiguiendo. Aun cuando era una insensatez, algo que no tenía verdaderamente sentido.
¿Y por qué puedo decir esto? Bueno, porque estamos hablando de creyentes y no estamos hablando de perder la salvación. Pastor, pruébeme. Pruébeme con hechos. Con palabras es fácil, pero pruébeme con hechos de que estamos hablando de creyentes. Me encanta que me digan eso y que me pidan que me den la oportunidad. Porque si es así, vayamos a Hebreos capítulo 6. Puedo regresar más, pero les voy a dar solamente algunas cosas rapidito. Vuelvo y repito. La pregunta es, ¿estoy en peligro de perder la salvación? ¿Qué dice la Biblia? Analicemos el contexto de lo que dice la Biblia. Hebreos capítulo 6, verso 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. ¿Quiénes son los herederos de la promesa? ¿Hasta dónde va la promesa? La promesa va hasta Génesis capítulo 12. La promesa que fue hecha a Abraham. Wow. Ok, entonces, ¿qué es lo que está diciendo a los herederos? Queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, lo primero que tenemos que ver en este contexto, ¿estoy a punto de perder la salvación? No, esto es un texto, capítulo 10, verso 26, que está dirigido a creyentes. Y si está dirigido a creyentes, debes saber esto por seguro. ¿Qué? Que Dios hizo una promesa, ¿ok? Y que Dios no miente. Y que Dios no solamente hizo la promesa y Dios no miente, sino que Dios cumplió la promesa y ratificó la promesa cuando Cristo Jesús llegó al cielo para ser el ancla de nuestra fe. ¡Wow! Y está sentado en la diestra del Padre Cristo Jesús. Y con Él estamos sentados nosotros, según lo que dice Efesios. Ahora, Hebreos capítulo 7, verso 22. Se pone mejor todavía. Por lo tanto, porque Jesús ascendió al cielo, está sentado a la diestra del Padre, Jesús no es nuestro precursor. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y está ahí intercediendo por nosotros. Y si Jesús fue al cielo, es porque Él dijo, cuando estaba acá, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Es cierto. No se turbe vuestro corazón. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estés. Wow. Hebreos 7, 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Mejor en comparación a qué? Al antiguo pacto. ¿Cuál era el antiguo pacto? El pacto de la ley. El pacto de la ley que requería sacrificios. Un tabernáculo con sacrificios. Ok. ¿En qué sentido el pacto de Jesús es mejor? El pacto de la ley era operado por un sacerdote de carne y hueso como nosotros, que no era eterno y que no era perfecto, y que necesitaba ofrecer sacrificio por su propio pecado, porque era un pecador. No era perfecto, no era sin pecado. Pero ese sacrificio que presentaba por los pecados del pueblo no quitaba el pecado, cubría el pecado. ¿Hasta cuándo? Hasta el próximo año. ¿Por qué Jesús ofrece un mejor pacto? Porque Jesús es un sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. No tiene fin, no tiene pecado, no tiene limitaciones. Y donde Jesús está sentado es en el santuario celestial, no en el terrenal. Y Jesús jamás ofreció ofrenda por su propio pecado, porque es sin pecado. Y Jesús no muere, no tiene que ser reemplazado. Jesús es para siempre. Wow.
Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Ven esto, salvar perpetuamente, porque vive siempre para interceder por ellos. ¿Podía hacer eso el sumo sacerdote como Aarón? No. ¿Quién lo hace? Cristo Jesús solamente. Entonces estamos en estas, bien interesante, hermano, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Vemos? Estamos entonces viendo lo que dice este pasaje de Hebreos capítulo 7, 22. Verso 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, a Cristo, hecho perfecto para siempre. Mejor pacto, porque vive para siempre. Hebreos 8, del 1 al 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es esto, que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de Dios, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ese es el tabernáculo celestial. Jesús es nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Hebreos capítulo 9, verso 11 al 14. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Tu salvación fue obtenida por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No por buenas obras que tú llevaste a cabo. Tu redención fue pagada con la sangre preciosa de Cristo Jesús, no con tu buena conducta, no con tu buen comportamiento. Y esta redención, dice la Biblia aquí, que es eterna. Porque si la sangre de toros y de machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Eterna. Nuestra redención obtenida por el sacrificio de Cristo Jesús y no está sujeta a nuestra fidelidad para ser validada. Cuando eres buena onda no estás validando tu redención. En el capítulo 9, verso 24, no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, por nosotros ante Dios. Hebreos 10, versos 10 al 14. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Para siempre. Entendamos esto. Verso 14 del mismo capítulo 10. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario fue completa y perfecta. Hebreos 10, verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. Por el camino nuevo y vivo que abrió, esto es con su carne, esto es el velo. Y teniendo ahora un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, verso 22, acerquémonos con corazón sincero, con confianza de fe, purificados los corazones, y mantengamos, verso 23, firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Verso 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos. Porque el día se acerca. ¿El día cuál día? El día, en este caso, el día en donde Dios va a traer juicio sobre la tierra. El día se acerca. O cuando vayas a morir. Para ellos,
era tan cercano y ni siquiera lo entendían. El juicio del año 70, cuando el general romano Tito entraría a la ciudad, destruyó el templo y mató a 1 millón de judíos. ¿Viste? Entonces, fuimos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo y fue necesario hacerlo una vez y para siempre. Con una sola ofrenda nos hizo perfectos y nos ha santificado. La obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario fue completa y fue perfecta. Otra vez lo repito. Y tenemos ahora libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo. Todos estos versos anteriores que te acabo de decir ahora nos hablan de la seguridad del creyente, única y exclusivamente en la perfecta y completa obra redentora de Cristo Jesús por nosotros. ¿Estoy a punto de perder la salvación? No. No. De acuerdo a lo que la Biblia dice, si eres creyente, no. ¿Por qué? Porque tu salvación no depende. Para nada depende en tu buena conducta, en las cosas las cosas que haces bien. Tu salvación fue comprada con la sangre preciosa de Cristo Jesús. No puedes decir salvo, no salvo, salvo, no salvo, salvo, no salvo. O eres salvo o no eres salvo. Porque si eres salvo, eso es por fe. Por fe en la obra completa de Cristo. Él te presentó salvo delante. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Es importante que entendamos eso. Y no podemos desviarnos de eso. Porque si no, entonces sí nos confundimos. Romanos 4, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Su fe le es contada por justicia. ¿No sus obras? Sus obras después corroboraron su fe. Se declararon que sí era verdadero, pero no para ganar su salvación, ya era justificado. Creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿qué nos está diciendo Hebreos 10:26? Hebreos 10:26 dice, si pecamos voluntariamente, ¿qué significa pecar voluntariamente? Te lo leo en diferentes traducciones para que entiendas más o menos. La Nueva Versión Internacional dice, si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente. La Nueva Traducción Viviente dice, queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Dios habla hoy, dice, porque si seguimos pecando intencionalmente después de haber conocido la verdad. ¿Cuál es la advertencia? La advertencia para los hebreos creyentes que amenazados por la severa persecución que estaban sufriendo habían considerado volverse al judaísmo como último recurso de protección. El escritor de la carta les dice, ¿para qué quieres volverte a un sistema que primero ya es obsoleto y segundo, que no puede salvarte del pecado? ¿Para qué? Si no te pudo salvar antes, ¿qué te hace pensar que te puede salvar ahora? Entonces, cerremos con esto. Cuando ellos estaban considerando volverse al templo, esto es lo que había sucedido. Hebreos se escribe más o menos entre los años 60 y por ahí 62, dicen algunos hasta 68, qué sé yo, pero entre los años 60 antes de los 70, por seguro. ¿Qué sucedía en el templo en los años 60? El templo estaba ahí, no fue destruido hasta el año 70. El templo estaba ahí. Pero ¿qué es lo que no había en el templo? 1, no había arca del pacto. 2, no había el propiciatorio. 3, no había velo. No había velo. ¿Por qué? Porque Mateo 27:51 dice que cuando Jesús colgó en la cruz, a punto de morir, el velo se rasgó de arriba a abajo. Y la gente ahora podía mirar y decir, wow, ya no hay lugar santísimo. No, porque ya no es necesario. Porque el sumo sacerdote ya no tiene que entrar ahí. ¿Para qué iba a entrar ahí? Ofrecer sacrificio. Y lo seguían haciendo. ¿Cuál era el punto? Si el sumo sacerdote,
entró no al lugar santísimo terrenal, al lugar santísimo celestial. Y no con sangre de animales, sino con su propia sangre. Entonces la pregunta es, ¿estoy a punto de perder mi salvación? ¿Estoy en riesgo? ¿Estoy en peligro de perder mi salvación? Eso solamente podías contestar sí, porque no tienes una idea clara de lo que es tu salvación. Pero vas a contestar no cuando sepas que no, mi salvación fue obtenida por el sacrificio perfecto de Cristo Jesús en la cruz por mí. Y yo he recibido por gracia la salvación que me fue dada cuando por medio de la fe, eso es creer, creí y confié en Cristo Jesús, que su sacrificio es todo suficiente. Y ahora vivo por fe en el Hijo de Dios que me amó y se dio a sí mismo por mí. Hasta ahí para que no se me confundan. Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias Dios por tu palabra. Qué hermoso es ir verso tras verso a través de tu palabra. Ah, Dios, gracias que un día nos compraste cuando estábamos atrapados en una jaula, atrapados en las garras de aquel que nos quería destruir. Y nos habría destruido de no ser porque viniste a rescatarnos. Pagaste nuestra libertad, nos fortaleciste y luego nos enseñaste a volar al cielo, a donde un día llegaremos a estar contigo para cantarte alabanzas por el resto de la eternidad, porque te amamos y porque entendemos lo que hiciste por nosotros. Toda la honra y toda la gloria para ti, mi Señor, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.